Bueno, pues buenas tardes, mi nombre es Heiler Steven Becerra Lario y mi compañera de exposición es Angie Paola Martínez Molina. A nosotros nos correspondió la exposición de espectrógrafo de masas y fuerzas sobre corriente, el cual yo les voy a hablar un poco sobre espectrógrafo de masas y mi compañera le hablará sobre fuerzas sobre corriente. Bueno, entonces, espectrógrafo de masas, ¿qué es? Bueno, un espectrógrafo de masas es un dispositivo que se emplea para separar iones dentro de una muestra que poseen distintas relaciones carga-masa. La mezcla puede estar constituida por distintos isótopos de una misma sustancia o también pueden ser de distintos elementos químicos. Bueno, en esta figura que les estoy mostrando aquí se representa un esquema del principio y del funcionamiento del espectrógrafo de masas. Todos los elementos del espectrógrafo de masas deben estar en el interior de una cámara de vacío. La muestra gaseosa la tenemos que poner del lado izquierdo de la figura, o sea, por este lado de esta figura. Bueno, después se ionizan mediante unas de electrones y los iones positivos son acelerados por un campo eléctrico. Entre las placas aceleradoras existe un campo eléctrico, por lo que los iones experimentarán una fuerza, la cual se puede hallar mediante esta fórmula que le estoy mostrando aquí, que les estoy señalando. Bueno, ¿para qué se utiliza el espectrógrafo de masas? El espectrógrafo de masas es un dispositivo que se utiliza para analizar con más precisión la composición de diferentes elementos químicos e isótopos atómicos. Esto se hace separando los núcleos atómicos en función de su relación entre masa y carga. Características del espectrógrafo de masas. Todos los espectrógrafos de masas tienen cuatro características comunes, o sea, que todos los espectrógrafos, cualquiera que se encuentre, van a tener siempre estas cuatro características. El primero es un sistema para introducir la instancia que se desea analizar en el instrumento. El segundo es un sistema para ionizar la sustancia. El tercero es un acelerador que dirige los iones hacia el instrumento de medida. Y la cuarta es un sistema para separar los distintos iones analizados. Bueno, fuentes de iones. Existen tres fuentes de iones, el cual es el método de fase gaseoso, el método de desorción, el método de desorción y el método de pulverización. Procesos del espectrógrafo de masas. El proceso de la espectrografía de masas se basa en cuatro etapas, el cual la primera etapa es ionización de la muestra, la segunda etapa es la aceleración de los iones por un campo eléctrico, la tercera etapa es dispersión de los iones según su masa o carga, y la cuarta sería la detección de los iones y producción de la correspondiente señal eléctrica. Bueno, tipos de espectrógrafo de masas. Existen muchos tipos de espectrógrafo de masas. Sin embargo, yo solamente les voy a mencionar algunos, el cual entre esos está el Multitof, el ICP-MS, el DART-MS, el espectrógrafo de masas de iones secundarios SIMS, el espectrógrafo de masas por cromatografía de gases GCMS, y el último sería el espectrógrafo de masas de cromatografía líquida LCMS. Estos son unos de los espectrógrafos de masa que existen, sin embargo, existen muchos más. Bueno, esto sería el pedacito de exposición que yo les traía para ustedes. Y pues, ahorita seguiría mi compañera. Muchas gracias por la atención. Buenas tardes, mi nombre es Angie Paula Martínez Molina y en esta ocasión estoy con Heiler Becerra y a mí me correspondió el tema fuerza sobre corriente. La fuerza magnética o electromagnética es la parte de la fuerza de Lorentz que mide un observador sobre una distribución de cargas en movimiento, y las fuerzas magnéticas son producidas por el movimiento de partículas cargadas
como electrones y lo que indica la estrecha relación entre la electricidad y el magnetismo. Bueno, les hablaré un poco de un ejemplo, pequeño ejemplo, eh, donde les voy a explicar sobre la fuerza que actúa sobre un elemento rectilíneo de corriente. Un conductor por el que circula una corriente eléctrica dentro de un campo magnético experimenta sobre él una fuerza que sería la resultante de todas las fuerzas sobre esas cargas que se mueven dentro del conductor y esos electrones libres que se están moviendo dentro del conductor al paso de una corriente. Para un conductor rectilíneo, la fuerza que actúa de manera vectorial vendrá por la expresión vector fuerza es igual a la corriente eléctrica por el elemento de corriente vectorialmente multiplicado por la inducción magnética o ese campo magnético. Este vector fuerza vendrá indicando su dirección sentido, sen- bueno, su dirección vendrá indicada por la regla de los tres y será siempre perpendicular al plano creado por los vectores L y B em, eh, por el elemento de corriente y por el campo magnético. En el caso de este dibujo, este campo viene indicado por el plano horizontal, porque el elemento de corriente siempre señala la misma dirección y sentido de que la corriente eléctrica. Y vemos que en este caso va hacia adentro y el campo magnético hacia la derecha. Por lo tanto, el vector fuerza solamente puede ser perpendicular al plano y tenemos dos opciones, o hacia arriba o hacia abajo. Y aplicando la regla de tres, eh, en este caso el pulgar señala hacia adentro, el índice hacia la derecha y el dedo medio de la mano derecha señalará hacia abajo. Por lo tanto, el vector fuerza que actúa sobre ese elemento de corriente señala hacia abajo. El módulo será de este vector fuerza será igual a la corriente por el módulo del elemento de corriente por el módulo de la inducción magnética por el seno de alfa, siendo alfa el ángulo encerrado entre L y B. Si el ángulo es de 90 grados, el seno de 90 será siempre igual a 1. Si es de 0 grados, no existirá fuerza sobre ese elemento de corriente. Cuando, cuando una carga eléctrica está en movimiento, crea un campo eléctrico y un campo magnético a su alrededor. Este campo magnético realiza una fuerza sobre cualquier otra carga eléctrica que esté situada dentro de su radio de acción. Esta fuerza que ejerce un campo magnético será la que si tenemos un hilo conductor rectilíneo por donde circula una corriente eléctrica y que atraviesa un campo magnético, se origina una fuerza electromagnética sobre este hilo. Esto es debido a que el campo magnético genera fuerzas sobre cargas eléctricas en movimiento y si en lugar de tener un hilo conductor rectilíneo, tenemos un espiral rectangular, aparecerán un par de fuerzas de igual valor, pero de diferentes sentidos situadas sobre los dos lados perpendiculares al campo magnético. Esto no provocará un desplazamiento, sino que la, la espira girará sobre sí misma. Si la dirección de la velocidad es paralela a la dirección del campo magnético, la fuerza se anula y la trayectoria de la partícula será rectilínea.
Eh, en caso de que esta fuerza sea perpendicular al plano formado por la velocidad y el campo magnético, la partícula describirá una trayectoria circular. Si la dirección de la velocidad es oblicua a la del campo magnético, la partícula describirá una trayectoria en espiral. La inducción electromagnética es la producción de corrientes eléctricas por campos magnéticos variables con el tiempo. Este fenómeno justamente es contrario al que descubrió Ørsted, ya que es la existencia de un campo magnético lo que nos producirá corrientes eléctricas. Además, las corrientes eléctricas incrementan al aumentar la rapidez con la que se producen las variaciones de lobos magnéticos. Estos hechos permitieron enunciar la ley que se conoce como la ley de Faraday-Lenz, basada en el principio de conservación de la energía, y Michael Faraday pensaba que si una corriente eléctrica era capaz de generar un campo magnético, entonces un campo magnético debía también producir una corriente eléctrica. En 1831, Faraday llevó a cabo una serie de experimentos que le permitieron descubrir el fenómeno de inducción electromagnética y descubrió que moviendo un imán a través de un circuito cerrado de alambre conductor se genera una corriente eléctrica llamada corriente inducida. Además, esta corriente también aparecía al mover el alambre sobre el mismo imán quieto. Faraday explicó el origen de esta corriente en términos de número de líneas de campo atravesados por el circuito del alambre conductor, que fue posteriormente expresado matemáticamente en la hoy llamada ley de Faraday, una, eh, una de las cuatro ecuaciones fundamentales del electromagnetismo. Para entender correctamente qué es la inducción electromagnética, analizaremos una bobina, que es un componente del circuito eléctrico en forma de espiral que almacena energía eléctrica. Cuando el imán y la bobina están en reposo, el galvanómetro no señala pasa de corriente eléctrica a través de la bobina. Pero si acercamos un imán a esta bobina, observamos que el galvanómetro marca el paso de una corriente eléctrica en la bobina. Y si alejamos el imán, el galvanómetro marcará el paso de la corriente eléctrica a través de la bobina, pero en sentido contrario a cuando lo acercábamos. Y así en vez de mover el imán, movemos la bobina, podemos comprobar los mismos efectos a través del galvanómetro. De esta experiencia se puede deducir que la corriente dura mientras se realiza el movimiento del imán o de la bobina y es más intensa cuando más rápido se haga este movimiento. La corriente eléctrica que aparece en la bobina es la corriente de focal. Bueno, muchas gracias, eso era todo.